Is it time to reimagine your future? The right business skills may make a difference in your career. At Capella University, we offer a relevant education that's designed to focus on what you need to know in the business world. We'll teach professional skills to help you pursue your goals, like business management, strategic planning, and effective communication. And you can apply these skills right away. A different future is closer than you think with Capella University. Learn more at capella.edu. Si te interesa el branding, el diseño, la historia y la cultura de marca, acomódate, porque empieza Brand Stoker con Rubén Galgo. Bueno, hace unos meses una clienta me pedía información, pues bueno, muy bien. En el fondo lo que quería saber es cómo podía su hijo estudiar para dedicarse a esto del branding. Porque bueno, había intentado informarse y no le quedaba nada claro. Entonces, inmediatamente pensé en que estaría bien hacer un programa al respecto. Y me pareció pues interesante también el traer al programa a alguien que abordase este tema desde la parte del prisma del diseño y además desde la parte de la educación. Por eso, para conocer el estado actual de la educación pública en materia de diseño y conocer posibles itinerarios educativos, tenemos con nosotros a Eugenio Vega. Eugenio, profe, bienvenido a Brand Stoker. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Rubén. Muchas gracias por invitarme. Vayamos un poco a tu presentación, ¿vale? Eugenio es doctor y licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado su actividad docente como profesor en el Departamento de Diseño y Artes de la Imagen de la Facultad de Bellas Artes de la Complutense. También lo ha hecho en la Escuela de Arte número 10 y en la Escuela Superior de Diseño, aunque actualmente, desde 2015 realmente es presidente de la Confederación de Escuelas de Artes Plásticas y de Diseño. Y, cosa que me he enterado recientemente, hace un par de semanas, ha obtenido su segundo doctorado, ¿no? Así que, bueno, Eugenio, enhorabuena por eso. Y nada, la verdad es que estoy ahora mismo hablando contigo y es que te estoy teniendo un flashback, he vuelto a mi época de estudiante y claro, es que tú estabas ahí porque tú has sido mi profesor, mi tutor, mi jefe de estudios, mi responsable de proyecto final y claro, pues por lo tanto has sido una de las personas más importantes en mi formación académica, así que bueno, si quería hablar de diseño y de educación, pues tenía que traerte a ti el primero, así que muchísimas gracias por aceptar mi invitación. No, gracias a ti, porque además fue una época muy interesante y eras un excelente alumno y era muy satisfactorio trabajar con gente como tú, o sea que Joder. Y éramos también más jóvenes, todo junto, o sea que... Eso es verdad. Sí, ha llovido un poco, la verdad. Bueno, Eugenio, a ver, pongámonos en la tesitura que te comentaba al principio, ¿no? Es decir, un chaval, una chavala que acaba su bachillerato y se enfrenta a la selectividad. ¿Qué caminos tiene para formarse como profesional del diseño o del branding? Pero bueno, dejámoslo más abierto, del diseño en general. Bueno, ahora uno de los problemas que hay quizás sea que la oferta es muy grande. Ahí, por un lado, está toda la enseñanza pública, que están las universidades, que dan tanto grados de diseño como grados de bellas artes que tienen parte de diseño. Uh-huh. Luego están las escuelas de arte que dan grados de diseño, aunque están sometidas a una ley diferente. Y luego hay un montón de centros privados, algunos de ellos universidades, otras escuelas asociadas a universidades, como pasa en Madrid con el caso de ESME o Tracor, y en Barcelona con Elisaba o EINA, o también con Masana, que están buscando un acuerdo con la universidad y eso les permite tener un grado en diseño. Hay una oferta muy grande. ¿Qué es lo mejor? Es muy complicado saberlo. Desde luego, ninguno de ellos está especializado en el tema del branding. Ninguna. Y ningún grado... ¿No hay nada relacionado? No, yo sé, hombre, el branding forma parte
tanto de los grados de diseño que tienen que ver sobre todo con la comunicación visual, es un componente importante, pero no hay un programa ni un máster ahora mismo especializado en eso en el ámbito del diseño. Hay cosas en el ámbito de los MBA, de los másteres de negocios que tratan el tema de la empresa y de la comunicación empresarial. Y claro, aquí hay un problema que no se ha resuelto, y es que en el ámbito del diseño todo lo del branding se ve desde una perspectiva esencialmente visual, porque es un terreno en el que se mueve la gente con seguridad, los profesores y los alumnos, lo que por otra parte les gusta. En el caso de los másteres de negocios se mueven más en aspectos económicos y de concepto y olvidan a veces la parte visual. Yeah. No hay en este momento un sitio donde no se pudiera formar de una manera completa en este campo. Aparte de que es una cosa que empieza a estar mal vista en el ámbito de las nuevas perspectivas del diseño. Una de las cosas que ahora están sucediendo es que la tradicional formación en diseño, basada en las 4 especialidades de gráfico, producto, interiores, moda y alguna otra parecida que se ha ampliado con el tema del multimedia, empieza a tambalearse porque hay algunas cosas que ya los diseñadores no hacen, porque lo hace la gente normal. Yeah. Y como pasa con algunas cosas del ámbito editorial. Buscan nuevas perspectivas. Una de ellas es el diseño y la innovación social. Eso que, bueno, también hemos hablado de la estrategia, el diseño de servicios. En ese panorama, el branding siempre ha tenido un poco de mala fama por estar muy ligado a los intereses empresariales. Yeah. Y por eso yo no lo estoy criticando, sino simplemente que es así, porque hay un problema también. Ahora Guillulier ha sacado el libro que se llama, bueno, no está traducido todavía, pero se llama Economía del Diseño, más o menos. Donde viene a sostener la idea de que, lógicamente, el diseño va unido a la actividad económica de una manera muy, muy fuerte, y que eso, bueno, será malo o será bueno, pero que esté así. Y el problema está en que, como el diseño muchas veces se mueve también cercano al ámbito del arte y de la actividad social, esa imagen ligada al interés económico pues no es muy, no sé cómo decirlo, muy vendible. Esto, como siempre que se habla de formación de diseño, lo que obliga es a que alguien que quiera formar de verdad en diseño tiene que tocar varios años. Y probablemente tenga que, si se va a dedicar a cosas relacionadas con la comunicación institucional o el branding, tendrá que tener una formación en economía o en negocios, aparte de la formación de diseño más tradicional. Y también porque eso te da una perspectiva para sacar los proyectos complejos que, bueno, que como tú bien sabes, son de una envergadura que en la que los parámetros con los que te mides para hacer una cosa pequeña no sirven. Entonces, claro, esa ambición es la que probablemente tenga un conocimiento mayor. Volvamos un segundo a la parte de formación, ¿no? Digamos a las salidas que tiene tiene una vez que terminas, por ejemplo, una carrera, terminas Bellas Artes, por ejemplo. Bueno, en teoría no, y en la práctica tú tienes ya una formación y la puedes enfocar hacia donde quieras, ¿no? Puedes entrar en un estudio, en una agencia. Imaginemos que no sé muy bien dónde ir, no sé a qué agencia, no conozco a nadie. ¿Existe algún tipo de bolsa de trabajo para los alumnos? ¿Hay acuerdos entre universidad y empresas? No sé muy bien cómo. Bueno, desde que España entré en el espacio europeo de educación superior, fue más o menos en 2010 es cuando ya todos estuvieron obligados a entrar. Todos los planes de estudio tienen formación en empresas, todos los grados que hay en España, incluso también los ciclos formativos de nivel profesional, todos tienen formación en empresas. Y obligan a que tú tengas que cubrir una serie de horas, una serie de, como llaman ahora, de créditos en una empresa, haciendo una serie de cosas. Ahí, claro, hay otro problema añadido, que es lo que está haciendo esa persona en la empresa, porque el problema que hay ahí es que como la actividad de diseño es muy variada y no termina de estar estandarizada, no es fácil a veces encontrar la empresa que tú quieres. Cuando digo tú quieres, me refiero al alumno y al centro de enseñanza. Entonces lo que es difícil es que ese alumno pueda estar haciendo algo que de verdad complemente su formación. Para eso lo que tiene que haber, hay unos tutores que tienen que estar encima de ese proceso,
para que, claro, por supuesto, no hay, cualquier sistema de prácticas no es, bueno, estas cosas que vemos en la tele y alguien, el tradicional training que había en las empresas de publicidad, que alguien empezaba a trabajar gratis durante mucho tiempo. No, estos son un periodo a lo sumo de 4 meses durante una media jornada, en que se supone que el alumno o la alumna lo que están haciendo allí es cosas que complementan su formación, no trabajo de verdad. Y no se trata de competir con nadie, sino, bueno, que se habitúen al funcionamiento de una empresa, a la tensión que eso tiene, que no es la de las clases, en las que muchas veces, porque una de las sorpresas principales que muchas veces tienen cuando empiezan a trabajar es que a veces lo que hay que hacer no es muy complicado de hacer, pero sí tiene unas urgencias reales. Es decir, es muy importante terminarlo, hacerlo bien, que todo el mundo reciba la información adecuada, que no te pases de los plazos previstos, aunque conceptualmente a veces no es muy complicado. Entonces, lo que se trata es de que cualquier sistema de prácticas refuerce eso, es decir, que se hagan cosas que el alumno no puede hacer en clase. Y ahora mismo todos los sistemas digo que desde los ciclos formativos, que tanto en artes plásticas como en formación profesional hay, que son de 2 años, tienen prácticas que en el segundo año de prácticas es medio curso, y en los grados más o menos es algo parecido. Siempre hay y si no superas ese periodo de prácticas no puedes tener duplicación. Eso desde 2010 no hay ningún plan que no lo tenga. Es verdad que no todos los centros gestionan eso de la misma manera. Hay quien tiene un sistema mejor de prácticas, contactos con empresas mejores. Bueno, eso pero también eso como los centros de enseñanza. Hay quien tiene mejores profesores y quien tiene peores profesores. Uh-huh. Sí. Yo con esto que estás diciendo me viene a la mente el revuelo que hubo hace unos días, bueno, hace unos mesecillos, con el tema de la explotación de los becarios que trabajaban para varios cocineros famosos. Que yo cuando vi la noticia digo, es que esto no es una cosa que pasa solamente en el mundo de la cocina. Esto, vamos, en el mundo del diseño pasa un montón. Eso de que, pues eso, entras con un contrato de becario y estás ahí echando un montón de horas y luego no te lo pagan prácticamente nada. Entonces, yo no sé qué es lo que está fallando para que esto sea una práctica habitual. No sé si tú tienes algún tipo de explicación. Bueno, aquí hay 2 cosas. Una es que la crisis económica ha forzado una situación en la que la única forma en la que las empresas han podido competir es bajando los salarios. Y entonces, claro, lo que están intentando es que aunque haya una práctica que era común antes, y es que los becarios hagan el trabajo de profesionales. Y claro, eso es un mal asunto. Por otro lado, hay un montón de gente que traga con eso porque la situación laboral es muy mala. Y mientras la situación laboral sea mala, esas cosas sucederán, porque es en algunos casos la única manera de poder entrar en un mercado. Luego hay otro asunto también, las asociaciones profesionales y diseñadores están muy encima de que los alumnos hagan un trabajo que pudiéramos considerar profesional. Claro, hay que evitarlo. Lo que ocurre es que en un país donde ahora mismo, habiendo la situación económica tan difícil que hay, no se produce una crisis, un estallido social, porque hay un porcentaje desconocido de economía sumergida. Eso es difícil de poder controlar. Es decir, hay cosas que están pasando que no pasan por los controles ni del Ministerio de Trabajo ni de otros sitios. Entonces, en principio, hombre, lo que sí es cierto es que hay una vieja tradición también en las profesiones un poco artísticas en las que el maestro era una especie de semidios y vamos, de hecho, pues es una tradición. Sí, me refiero a cuando lees libros sobre, por ejemplo, en el caso de Rembrandt, cómo empezó. Era muy frecuente que cuando un chico, digo chico porque en aquella época eran escasísimas las mujeres que se iban a la pintura profesional, querían pintar, pagaban para que el chico estuviera durante un tiempo en el estudio de un gran pintor, el maestro, aprender algo, pagaban y allí el chaval empezaba pues mezclando los colores o montando los lienzos, iba haciendo cosas según veía, hasta que llegaba un momento en que tenía ya más capacidad, pero claro,
eso corresponde a una etapa anterior a la revolución industrial. Ahora eso no puede ser así, sobre todo cuando todo el sistema educativo ha creado un sistema de prácticas para que la gente se forme sin tener que hacer trabajo de profesionales. Y la gente se forma y en esas prácticas haciendo actividades que puedan complementar su formación. Todo eso está muy mal, pero no veo que se pueda llegar a evitar mientras la situación económica sea la que es. Y más que nada porque hay un montón de gente buscando trabajo y porque mucha gente que tiene un trabajo está ganando unos sueldos tan bajos que la diferencia entre esos sueldos y no ganar nada es casi por eso. Ya, sí, que luego a lo mejor si tiene que denunciarlo, a lo mejor es el miedo a verse de repente sin nada y claro, pues al final, pues mira, terminan aguantando y hasta que se encuentra algo mejor y al final es lo que dices, que es una rueda que nunca se acaba. Sí, de todas maneras, desde el punto de vista personal, claro, ya cada uno tendrá que tomar la decisión de lo que le interesa, porque luego también como los estudios de diseño, claro, son muy pequeños, los que son estudios en el sentido tradicional, y luego están los diseñadores que trabajan en grandes empresas, donde ahí la cosa es un poco diferente, pero también estas prácticas se producen. En el caso de los estudios, bueno, yo creo que no merece la pena. En fin, no, en ningún caso merece la pena. Ya. ¿Y cuál es tu diagnóstico entonces de la educación pública española en materia de diseño? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el futuro? Bueno, ahora mismo hay una oferta enorme, tanto pública como privada. Hay, de hecho, un problema a la medida que están saliendo mucha gente titulada y lo que no hay, porque no se ha hecho, nadie lo ha hecho, ni las asociaciones profesionales, ni las administraciones educativas, ni el Ministerio de Industria, nadie sabe cuál es la actividad de diseño en el país. O sea, no se sabe cuántos diseñadores hay, cuántos se necesitan, qué sectores están más, más ávidos de gente formada. Con lo cual, los alumnos, bueno, se van formando en aquello que les parece mejor. Hay una cierta intuición de que los sectores tecnológicos tienen mayor tirón. Ahora mismo lo que tiene más, lo que llama más la atención de los futuros alumnos es el diseño gráfico ligado al mundo multimedia y la moda. Porque lógicamente todo lo que tenía que ver con el interiorismo sufrió un cierto golpe con la crisis de la construcción, pero no hay un estudio serio que sepa, necesitamos ahora 14.000 diseñadores web, no sé, cualquier otra. Aparte de que cuando uno dice ¿qué es un diseñador web?, la siguiente pregunta es ¿y qué formación tiene que tener un diseñador web? Y entonces ahí surgen un montón de discusiones de no, un diseñador web es simplemente una persona que entiende de comunicación, que entiende de gráfica, pero que no tiene un conocimiento profundo de la tecnología. Y entonces no, un diseñador web es alguien que también sabe de programación y que es capaz de trabajar en aspectos un poco complejos de la comunicación digital. Entonces, claro, ese es otro aspecto también muy difícil de resolver y que además hace que las escuelas se muevan entre extremos muy llamativos de quienes consideran que lo fundamental es enseñar tecnología. Yo lo que veo, yo siempre digo que una de las cosas, para bien o para mal, de nuestro sector es que si tú, por ejemplo, vas a un estudio a pedir trabajo o a una agencia de publicidad, al final no te van a coger porque hayas estudiado una carrera, que al final siempre lo que te piden es tu portfolio, ver un poco la experiencia que puedas tú demostrar a nivel de diseño. Y claro, eso por un lado está bien, me imagino que está bien para quien no tenga mucha formación, pero claro, para los que sí que tienen ya más formación, tienen varias carreras o demás, o que tengan un montón de máster, el que te encuentres de repente en un mercado laboral en el que estás compitiendo con gente con una cualificación tan diferente, al final lo que te lleva a pensar un poco es bueno, a ver, ¿me merece la pena? ¿No me merece la pena? Porque claro, si tú te vas a un ingeniero de caminos, por ejemplo, pues te van a pedir una serie de carreras, de conocimientos. No es tan fácil como el diseño. Al fin y al cabo el diseño, si tienes maña y tienes las aplicaciones,
Eso solo pasa en realidad con las profesiones reguladas. Quiero decir que con la traducción sucede algo parecido. Porque uno puede encargar la traducción del libro a una persona que no haya estudiado traducción. Y puede tener un conocimiento de un idioma y de saber escribir por otras vías. Entonces, el futuro de las profesiones reguladas es muy sombrío. Es verdad que hay algunas, sobre todo las que tienen, como pasa con las ingenierías, la arquitectura o la medicina, que tienen una responsabilidad legal evidente y seguirán siendo durante mucho tiempo profesiones reguladas. La enseñanza lo es. Para ser profesor hay que tener unas determinadas titulaciones. Pero para escribir, para ser periodista deportivo, no lo sé. Entonces, el futuro de las profesiones reguladas es cada vez va a haber menos profesiones reguladas porque los terrenos son muy pantanosos. Porque pasa con esto del diseño web, que de pronto, claro, cuando empezó Internet y la tecnología era esencialmente HTML, no era muy difícil llegar a un cierto nivel profundo de conocimiento en ese tema. Ahora es mucho más complicado. Y con lo cual tienes a un montón de gente que se ha formado en el ámbito de la informática, donde también hay un montón de gente que trabaja sin haber pasado por un aula de informática o por una carrera de informática, y se crean profesiones poco definidas. Eso yo creo que es que, vuelvo a insistir, como en el tema anterior de la relación con el sistema económico, no es ni bueno ni malo, es así. No va a haber, salvo que vengas de un centro muy prestigioso, y eso pueda producir un impacto en los contratadores, pero si no, lo que van a querer es ver tu trabajo. Y por eso la mayoría de los centros que imparten diseño suelen tener asignaturas tipo portfolio y presentación de proyectos y cosas por el estilo, porque se considera una parte importante de la comunicación y todo el mundo tiene un sitio web o algo en Behance o donde sea, para intentar mostrar su trabajo. Es verdad que todo eso tiene problemas porque, bueno, al final la gente decide por aspectos visuales y quizá menos por conocimiento, no lo sé. Pero el problema que hay de fondo, es que no hay una imagen clara entre los empleadores, como los llaman ahora, de qué hace un diseñador. Y eso sí que se tiene claro en un cirujano ortopédico. Ya se sabe lo que hacen. Uno le pide a un cirujano ortopédico que te mire la vista. O sea, todo el mundo sabe algunas profesiones lo que puede hacer. Y en el caso del diseño porque tú sabes bien lo que pasa con todo el tema tecnológico. Hay gente que considera que un diseñador tiene que saber mucha tecnología y que considera que no. Y eso... Entonces dice, bueno, tráeme un book y ¿qué te traigo? ¿Unos pantallazos de Photoshop o...? Sí, y al final, sí, yo desgraciadamente luego al final siempre se termina decidiendo por eso, aunque luego tengas no sé cuántos idiomas y al final se quedan con eso, ¿no? Porque vean un ejemplo de diseño que a lo mejor a ellos les encaje, pero bueno... Yo lo que sí estoy viendo es que de 4 o 5 años para acá ha habido una proliferación de cursos, de másters, de academias, todo escuelas privadas, ¿vale? Que se dedican al tema de la formación y formación de diseño. Las hay que son muy buenas, las hay otras también que son, desde mi punto de vista, uno saca cuartos. Y claro, yo no sé muy bien a qué se debe esto. Hay tanta demanda que la educación pública no da abasto y esto ha favorecido la llegada de estas empresas de formación, o es una cuestión de calidad de contenidos y de recursos. No sé muy bien a qué se debe esta situación. Bueno, el sistema público, por ejemplo en Madrid, no puede absorber mucha gente porque entre la Facultad de Bellas Artes, la Escuela Superior de Diseño, las otras escuelas y la Juan Carlos I, que también tiene un centro, como mucho pueden absorber 1.000 personas al año, como mucho. Entonces hay una demanda creciente, que es una demanda que no está solo relacionada con las perspectivas laborales, sino que es también porque el diseño es una cosa atractiva y eso no lo puede cubrir el sistema público y lo cubre el sistema privado. Por otra parte, también hay otra razón para eso, es que el sistema público, cuando hace un plan de estudios, no lo puede cambiar en 5 años. Tiene que mantener el plan de estudios, evaluarlo después, los procedimientos de reforma son complicados.
En cambio, un centro privado, sobre todo si la formación que da no es oficial, que eso también se sigue dando formación no oficial, pues lo cambia de un día para otro. Lo que sí creo es que cualquiera que quiera cursar algo, lo que sí debe pedir es cuál es la norma legal que soporta esos estudios, porque los centros privados tienen que hacer lo mismo que los públicos. Todo lo que enseñen tiene que estar respaldado por la aprobación, porque es el Estado el que aprueba todas las enseñanzas. Y entonces hay un decreto que dice que eso que estás estudiando tiene una validez, la que sea. Y eso es lo que uno tiene que intentar buscar. Lo otro, que es la calidad de los profesores que hay allí o cómo funciona el centro, es más complicado y depende mucho, lógicamente, de la información que circula, el prestigio de los centros, porque también las experiencias en estos son muy personales. Hay centros tecnológicos que no están mal en el sector privado, otros, en algunos casos, durante un tiempo, algunos centros privados de Madrid no podían terminar su matrícula hasta que los centros públicos no resolvían. Porque el centro público, como lógicamente sus matrículas son más económicas, digamos que elegía primero. Y los que no podían entrar allí buscaban un centro privado. Y yo creo que eso antes había como una especie de prestigio de centro privado que ahora yo creo que ya no es así. Y hay una... Yo creo que porque hay muchísimos, ¿no? De repente hay tantísimo, que hay tanta demanda que al final yo creo que le quita un poco credibilidad. Porque sí que es verdad que yo hace unos años recuerdo que en Madrid, por ejemplo, había 4 o 5 sitios que estaban muy bien y que tenían mucho nombre, pero es que ahora mismo ya tienes un abanico tan grande, ¿no? Que al final, bueno, al final te quedas sin referente prácticamente, ¿no? Bueno, es que tú piensas que para un grado pues necesitas como poco una docena de profesores y de profesoras, y hay que buscar gente que estudie, y eso no es fácil. Gente que tenga formación, que además conozca la profesión del diseño y luego tengan virtudes pedagógicas, que sea gente que les guste dar clase, y de esos pues no son muchos los que hay. Entonces, claro, para crear además luego un equipo educativo se va formando con los años para que unos profesores se completen con otros. Y claro, ahí la única cosa que puedes es la referencia que tiene la gente que estudia en los sitios, entonces lo que te cuentan. Y eso sí es una buena fuente, porque bueno, pues yo estudié, tuve esto me fue bien, esto me fue peor, y también, bueno, ver un poco el tipo de cosas que uno... También es verdad que ahora hay otros factores, como es la relación con las empresas, que un centro de enseñanza puede resolver bien. Y bueno, eso te puede interesar en la medida que dices, bueno, luego yo quiero buscar una salida profesional interesante y no lo sé. Lo que sí es cierto es que la gente que tenga buena formación, es decir, que haya hecho un verdadero esfuerzo por saber cosas, al final encuentra su hueco. Y porque esa es la diferencia entre unos y otros. Y luego también que hay aquí un aspecto ahora más complejo que escapa al ámbito del sistema educativo, que es toda la formación, toda la enseñanza o educación informal. Todo lo que la gente aprende a través de la red, a través de YouTube, a través de los amigos, que eso cada vez tiene más importancia. Porque eso bien lo sabes tú, cuando uno tiene un problema con un software nuevo, raramente puede encontrar en el sistema educativo, privado o público una solución. Eso tiene que ser en un mundo un poco informal, muy activo. Eso quiere decir que ahora hay un montón de información, los MOOC que hay en internet, no sé, nosotros tuvimos uno con la Politécnica hace 3 años o así, y había matriculado 18.000 personas. Entonces, que además una cosa sea para HTML, para aplicaciones móviles, pues que... Y es verdad que de esos 18.000, la mitad no terminaban, pero terminaban 9.000. Y un sistema... Y además de gente que creaban redes entre ellas para consultarse dudas, en fin, algo que no es habitual en el sistema tradicional. Lo que no quiere decir que las escuelas físicas hayan dejado de tener sentido, pero que eso también es un factor a tener en cuenta, y eso es lo que está produciendo un gran shock en la enseñanza, porque claro, hay algunos, bueno, pues lo van asimilando, otros no, pero
pero siempre, ahora cada vez más, porque la presencia de la tecnología es muy grande, claro. ¿Tú crees que algún día terminaremos en casa estudiando con un profesor ahí en una... Bueno, ya lo hacemos prácticamente, pero que sea lo más estandarizado, ¿no? Que esté un profesor ahí en un... No. Eso nunca llegará. Al final tendremos que tener ese contacto piel con piel. Yo creo que no. Yo creo, pero eso, bueno, lo decía Milton Serre, porque dice, vale, muy bien, toda la comunicación a través de las redes, pero ¿por qué todos estos de Silicon Valley se fueron a vivir juntos? Dice, porque se querían ver todos los días, porque es la manera más fácil de intercambiar información. Y de hecho, porque cuando tú preguntas dudas a una persona en la que tienes confianza, imagínate dudas de profesionales, porque es que te da respuestas y además te coloca, tú tienes situado tu nivel respecto a esa persona, sabes si es difícil o no lo que te está proponiendo. Y dices, vale, si fulano lo ha hecho yo lo puedo hacer, o si fulano lo ha hecho yo no lo puedo hacer. La comunicación a través de las redes es más genérica, más personal. Todos los sistemas, cuando se inventó la televisión escolar en los años 60, que entonces también se decía aquello de que en España hubo una experiencia de varios años y daban clases por la tele, por la mañana, y bueno, no, entonces se va a acabar con los colegios y esas cosas. No, porque nada de eso funciona. O sea, no hay nada que sustituya a un buen profesor o una buena profesora, ¿no? O sea, no hay nada que lo sustituya. Y lo que ocurre que el problema que sí puede suceder es que la enseñanza presencial no tenga no sea mayoritaria. Eso puede que llegue a suceder porque, claro, cada vez más un montón de cosas las estudiarás a través de las redes, pero no sé, es que por muchas vueltas que uno le dé, la gente sigue necesitando para aprender un idioma pasar un tiempo en el país en el que se habla y haciendo las cosas que toda la vida se han hecho, que es hablar con la gente y desenvolver tu vida en un ambiente de normalidad. O sea que eso va a ser difícil que se sustituya. Otra cosa sí, bueno, de hecho lo que sí ha terminado es los manuales que había por ejemplo, para manejar software, que antes aquellos libros, aquellos tochos que se vendían para que la gente manejara un programa, ahora ya no. Eso ha desaparecido porque las redes lo han sustituido. Claro que hay un montón de cosas que están ahí y que cada vez tendrán mayor importancia y pues no lo sé, hasta las recetas de cocina muchas veces las ves ahí en YouTube y te explican cómo se hacen. Eso es verdad. Bueno, es cierto que hay un montón de información que tú recibes y que cada vez tendrá. Lo que ocurre es que habrá que buscar la manera de integrarlo, porque uno de los problemas que hay ahora mismo es que los profesores se comportan en clase como si eso no existiera. Y entonces muchas veces dan por sentado o olvidan cosas que la gente sí está recibiendo por otras vías. Porque los chavales están todo el día conectados. Lo que no quiere decir que sean muy duchos en el manejo de las tecnologías, sino pero que están acostumbrados a buscar cosas, a veces con poca cabeza, pero bueno, hay de todo. Me imagino que además a los profesores eso les supondrá el tener que estar ellos reciclándose o empapándose constantemente de aplicaciones, de software, de metodologías, o ¿no? Me imagino que no es... Bueno, metodologías no tanto, pero de conocimiento sí, porque cuando das una asignatura un poco tecnológica, no sé, recuerdo una cosa que llevaba sobre el libro electrónico. No había libros en papel que hablaran de eso, el material que lo tenías en la red. La tecnología avanzaba a tal ritmo que lo único que aspirabas era a ir actualizándote en los conocimientos, pero no podías progresar mucho en la manera de explicarlo. Quiero decir, si Ingres resucitara ahora después de llevar 200 años muerto, podría ponerse a dar clase de dibujo al día siguiente. En cambio, un profesor de informática, una profesora de informática de hace 20 años, sus conocimientos hoy no sirven para nada. Y entonces, ahora, si tú tienes una materia como era lo del dibujo, que está muy asentado, tú puedes dedicar tu esfuerzo a ver cómo explico dibujo, cómo desarrollo una metodología nueva. Cuando tienes que explicar una tecnología que también para ti es nueva, que apenas conoces, bastante te conformas con poderlo afrontar. Y
eso tiene, sobre todo en el ámbito del diseño, que para los profesores la tecnología sigue siendo un aspecto complejo y es muy difícil encontrar. Ahora se han desarrollado, no sé, muchos planes de estudio dentro de las ciencias artísticas que tienen que ver con el mundo multimedia y la interacción, y encontrar docentes que controlen de todo eso no es nada sencillo. Me recuerdo de mi época de estudiante que había programas europeos de intercambio y colaboración entre alumnos, profesores. Bueno, de hecho me acuerdo del programa Comenius, que no sé si seguirá en activo, la verdad. Y ¿cuál es la situación de la formación y la educación española en Bellas Artes y Diseño respecto a otros países de nuestro entorno? Porque, no sé, me imagino que, bueno, todo este tipo de programas europeos siguen estando. No el Comenius, que es el que yo conocí en su día, pero sí que programas parecidos me imagino que seguirán existiendo. Bueno, hay el Erasmus Plus, que es el que recoge un poco todo eso, y además desde el año 2007 incorporó la formación profesional y a los ciclos formativos, con lo cual los intercambios de alumnos se hacen ahora mismo desde todos los niveles. España es el primer receptor de alumnos Erasmus de Europa y el segundo en enviar alumnos a Europa. O sea que ocurre que el programa Erasmus, como todos los demás programas, se hicieron sobre todo para hacer Europa. Es decir, lo que era importante era que la gente viera cómo se vive en otro país, cómo se estudia en otro país. En el caso de las artes hay un problema porque hay algunos países que no, por ejemplo en Gran Bretaña ha sido muy difícil hacer Erasmus, porque ellos no tienen mucho interés, ni tampoco Suiza, que son referentes del ámbito del diseño gráfico. Ellos lo que quieren es que la gente vaya allí, pague la matrícula completa y estudie allí. Pero el Erasmus es un movimiento gratuito, es decir, el alumno se ha matriculado en Madrid y se va a estudiar medio curso a Alemania, o se ha matriculado en Múnich y viene medio año a Madrid, o lo que sea. Entonces eso y claro, el caso del diseño, Gran Bretaña siempre ha sido un referente. ¿Cuál es la situación en España? España yo creo que tiene un buen nivel dentro de lo que es Europa. Lo que ocurre es que quizá hay una serie de características que llaman un poco la atención cuando vas fuera, y es que los alumnos fuera son más autónomos. Es decir, los alumnos tienen más interiorizado que su función es aprender, no que les enseñen. Tienes la diferencia. Aquí el alumno está esperando mucho de que le vayan dando formación, de que el centro y los profesores le vayan alimentando con formación. En las escuelas de otros países el alumno es mucho más activo. Digamos que puede vivir solo. Si es que es el que va, su deseo es sacar cosas del profesor. Le fuerza a ello, le pide. Es una formación un poco más autónoma. Y eso hace que los alumnos tengan un nivel de motivación diferente. Y también cambia cuando los alumnos de aquí van allí. Yo creo que quizá porque el sistema español es muy escolar, incluso en las universidades, depende mucho de las relaciones personales entre profesores y alumnos, y no está nada evaluado, aunque es verdad que no sabe uno dónde está la razón. El alumno es muy dependiente del sistema. En cambio, fuera es algo más autónomo. Quizá en algunos países, bueno, la profesión de diseñador puede estar un poco más clara, como pasa en los Países Bajos, como pasa en Gran Bretaña, pero en otros, bueno, pues yo creo que la situación en Italia sería mejor, ni probablemente en Francia. Depende también de los centros a los que uno pueda ir. Ahora además el sistema Erasmus que acoge a todo el espacio europeo, es un montón de países, no solo los de la Unión, sino también Turquía y otros que están fuera de la Unión Europea. Están continuos intercambios con esos países. Además, también te das cuenta de que en países donde creías que no, en el caso de Turquía, hay escuelas de diseño muy interesantes, y en los países también del este de Europa. Y también lo que te das cuenta es de que se ha homogeneizado mucho. El otro día en un congreso que había en Málaga, una asistente preguntó a un extranjero que yo tenía la que me decía el diseño español, y dice que el diseño español no existe, como no existe el diseño francés. El diseño está hoy muy globalizado. Hay gente que ha nacido en un sitio, se ha formado en otro, puede trabajar para una tercera empresa. Y es verdad que en algunos casos los que tienen, bueno, se decían sí, en el caso de la publicidad, pues los eventos locales son muy importantes,
pero cada vez esto es más global y se nota en lo que se hace en las escuelas cuando vas allí, porque de pronto te encuentras con que los ejercicios son los mismos que tú habías puesto o que pensabas poner. Eso justamente el otro día lo hablaba de las primeras entrevistas que hice a Armin Beat de Under Consideration. Yo le preguntaba que qué diferencias había, ¿no? Si él veía diferencias entre el diseño de marcas en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa, ¿no? Con todo este revuelo con los escudos de fútbol y cómo son allí los escudos de los equipos estadounidenses, ¿no? Y él me decía exactamente lo mismo. Si es que ahora mismo todos tenemos los mismos códigos, todos trabajamos el mismo lenguaje, y al final estamos en un mundo muy global en el que, claro, al final pues todos bebemos de todos. El diseño que se hace en Holanda ya no es tan diferencial como antes, y también se hacen cosas parecidas en España y viceversa, en fin. No, que tampoco España es un país tan... Esta idea que tenemos de que España es un país muy distinto a los demás es algo que no es cierto. España es un país muy parecido a los del resto de Europa. Y bueno, hay unas diferencias pues quizá de nivel económico con unos y con otros, y unas ciertas claves locales también, es decir, que no es lo mismo lo ves cuando enciendes un televisor en España o lo enciendes en Francia. Sí es distinta la televisión, sí hay también algunos códigos visuales que son diferentes, sí hay una cultura quizá en el caso del Reino Unido, de Gran Bretaña, más tipográfica, que lo puedes palpar en la calle y quizá en el resto del continente no. Es verdad que sí, luego hay maneras locales de vivir esa globalización, pero que hay un montón de diseñadores que no sabes de dónde son porque lo que hacen no tiene una clave nacional, eso también es cierto. Bueno, Eugenio, yo creo que con todo lo que nos estás diciendo nos hacemos una idea más o menos de cómo está el panorama educativo respecto al branding, y bueno, creo que ha sido una entrevista muy interesante. Y luego, jolín, que me hace mucha ilusión volver a hablar contigo después de tantísimo tiempo, ¿no? Sí, hace mucho tiempo, sí. La verdad es que, bueno, estamos llegando al final del programa, pero antes de acabar me gustaría que me hicieras una recomendación sobre algún libro o alguna página web donde, bueno, la gente que nos escuche pues pueda encontrar más información sobre todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Sobre la formación, la educación, el diseño. Pues no lo sé, la verdad, porque hay un conocimiento que está muy desperdigado. Desde luego no hay ninguna web o libro que hable de la enseñanza del diseño. A mí hay un libro que me parece interesante todavía, aunque cada vez es un poco más difícil de encontrar, que es el de la cultura del diseño de Guy Julier, que publicó aquí Gustavo Gini, que me parece que da una visión interesante de esta manera de entender el diseño como algo ligado a la realidad social. En el tema de las, bueno, no sé, de las páginas web, Design Observer está bien. Yo quizá lo que no soy muy partidario es de los web ni de los libros, no sé cómo decirlo. Es verdad que uno mira mucho eso, los tipo recopilación de casos. Se deben de vender bien porque hay un montón. No sé, serían quizá algunas de las cosas que se podrían leer. Genial. Que nada, que muchísimas gracias, Eugenio, que ha sido un placer, me ha encantado, de verdad que me lo he pasado muy bien, es un placer, he vuelto otra vez 15 años atrás a volver a escucharte, ha sido como volver a clase, o sea que de verdad que ha sido una pasada, además yo creo que ha quedado, vamos, es una charla que a la gente le va a gustar porque la gente pregunta y la gente también tiene esa inquietud de saber un poco pues muy bien cómo enfocar, cómo empezar ese itinerario, ese camino en el diseño, ¿no? Y yo creo que bueno, con todo lo que nos has dicho hoy, pues yo creo que hay información, vamos, más que de sobra, ¿no? O sea que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, y que para mí también ha sido un placer y que yo recuerdo con mucha satisfacción todo, bueno, cuando estabas tú allí y que eras además un tío muy inquieto y muy buen alumno. Un poco trasto. Bueno, también la juventud es lo que tiene. Muy bien. Bueno, Eugenio, pues nada, muchísimas gracias. Venga, un abrazo. Chao. Un buen profesor no solamente es aquel que sabe un montón y tiene muchísimos conocimientos,
sino que además sabe explicarlo. Y hoy Eugenio nos ha dicho las cosas muy claritas y yo creo que ha sido, cristalino. Yo creo que de todo lo que nos ha dicho, lo más interesante, o por lo menos con lo que yo me quedo, es con que toda aquella persona que se quiera dedicar al branding tiene que formarse bebiendo de fuentes muy diferentes. Economía, diseño, publicidad, empresa, estrategia, comunicación, marketing, o sea, de todo, ¿no? Y esto además yo lo haría extensible no solamente para todos aquellos que se quieran dedicar en el futuro a ello, sino para los que estamos a día de hoy currando y haciendo marcas. Porque sí que es verdad que ese reciclaje pues es muy necesario. Pues hemos llegado al final de este programa de Bram Stoker y como siempre tengo que deciros que ha sido un placer. Pero antes de echar el cierre quiero recordaros que podéis apoyar nuestro trabajo de dos formas muy sencillas. La primera es realizando vuestras compras en Amazon a través del enlace de afiliados que tenemos en nuestra página web. Y la segunda es haciéndoos mecenas de Bram Stoker en iVoox. Brand Stoker es una iniciativa de Gallicus. Gallicus es el estudio especializado en creación y gestión de marcas que dirige Rubén Galgo. Si lideras una empresa o eres la persona responsable de crear o actualizar la marca de tu compañía, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Búscanos en nuestra web, gallicus.com. Ya sabéis que nos podéis seguir en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encontraréis con el usuario Gallicus Branding, o si lo preferís, me podéis seguir a mí a través del usuario Crenecito. Por supuesto, no olvidéis comentar este programa, darle a me gusta y compartirlo en vuestras redes sociales. Y si os habéis quedado con ganas de más, podéis escuchar más programas de Bram Stoker en iVoox y sobre todo en bramstoker.com. Muchas gracias por estar ahí y recordad, como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!